a clasificación del instrumental según Grossman. Acá tienen en endodoncia instrumentos de exploración, instrumentos de debridación, instrumentos para ampliación y instrumentos para obturación, ¿sí? Esa es la clasificación según Grossman. A ver un poquito, ¿qué era lo que habíamos dicho? Bueno, no importa. Porque no me acuerdo, ¿les dije que les iba a compartir el otro Power? ¿O no les dije eso? ¿No? Teníamos que ver si podíamos compartir vía mail o algo. Bueno, ya vamos a ver cómo lo puedo compartir con ustedes eso. Hola, profe. Clasificación, ¿cómo? Parece que estaba en el aula eso, profe, por eso no... Cierto, tenías razón, el auto. Perdón, chicos, la verdad que hoy estoy muy saturada hoy porque estuve con mucho trabajo todo el día, así que les pido perdón, ya me voy a ubicar. Profe. Sí. Soy Sandoval Joaquín, no sé si me puso presente. Recién pude configurar el micrófono. Sandoval Joaquín, sí. Los ausentes son Ramos María Cecilia, Sánchez Brigitte y Sánchez Noelia, son los que tengo como ausente. Si alguno entra, me avisa. Bueno, clasificación de los instrumentos endodónticos por normas ISO y por la FDI. El grupo 1 de instrumentos, el otro era clasificación según Grossman, ¿sí? Grupo 1, instrumentos para uso manual. ¿Cuáles son los instrumentos? Tiranervios, limas tipo K, limas Gestron y ensanchadores o escariadores. Eso es el grupo 1. Repetimos, tiranervios, limas K, limas Gestron y ensanchadores o escariadores entran dentro del grupo 1. Dentro del grupo 2, todo lo que sea propulsión mecánica con seguro, con el mismo diseño que el grupo 1, pero fabricados para usarse en una pieza de mano y léntulos. Nosotros no usamos instrumentos de este tipo por propulsión mecánica. Lo único que ustedes han utilizado o se utilizó en algún momento en la facultad de este grupo 2 son los léntulos, que también, o lentulos, que también se dejaron de utilizar por el riesgo de que el lentulo es como, no sé si alguno conoce el lentulo, era un instrumento que era como un resorte finito, largo, que la función que cumplía era llevar el cemento para sellar el conducto, se lo llevaba con el lentulo con propulsión mecánica. El problema es que el riesgo era que se pudiera atravesar el ápice del lentulo o que se pudiera enroscar dentro del conducto. La verdad a mí nunca me pasó, pero se dejó prácticamente de utilizar, ¿sí? Y el grupo 3 son a propulsión mecánica con seguros, también brocas o ensanchadores como las Gate Glidden, que son las tipo G, o las peso tipo P. Nosotros las que utilizamos, las de peso no utilizamos, y las Gate Glidden sí se utilizan, de distintos tamaños, porque hay del 1 al 4, más o menos son los que nosotros utilizamos, o a veces 1, 2 y 3, que son generalmente para hacer lo que nosotros llamamos acceso temprano. Anoten esto, ¿qué es el acceso temprano? El acceso temprano dentro de la técnica endodóntica es un paso que se hace en la técnica para ensanchar la entrada de los conductos, ¿sí? O sea, una vez que ustedes localizaron los conductos, la exploración temprana lo que hace, o la apertura o ensanchamiento temprano, lo que hace es, con la Gate Glidden, la acciona en las entradas del conducto, empezando por una Gate Glidden número 1, van como marcando dónde está el conducto, y de esta manera se hace como un ensanchamiento, le llaman acceso temprano, como para que ustedes puedan localizar los conductos con mayor facilidad. A mí esta técnica no me gusta.
Hay personas que la manejan bien, por ahí se puede marcar con una gate número 1 un poquito las entradas del conducto, pero lo que sí se corre riesgo en algunos casos es a veces a que se rompa la punta del instrumento y otras veces a hacer escalones, pequeños escalones que después te dificultan el acceso al conducto. A mí, la verdad, no me gusta. Prefiero hacer un acceso temprano con una Gestron marcando la entrada del conducto antes que hacer. No se hace tampoco con Gestron, pero les comento esto. Es una forma de empezar el tratamiento de conducto o la endodoncia que se puede utilizar, pero yo no las recomiendo. Pero está dentro de la técnica. En el grupo 4, instrumentos para obturación, condensadores y espaciadores. Los condensadores son instrumentos que lo que se usa justamente para condensar la masa de gutapercha, y el espaciador es un instrumento que se utiliza para, a medida que uno va colocando los conos, introducir dentro del conducto e ir compactando lateralmente, porque nosotros usamos la técnica de compactación lateral para obturar, entonces necesitamos de estos espaciadores para ir compactando el material. Ya los vamos a ver de cualquier manera, ¿sí? Tiranervios o pulpótomos. Función, pulpotomía. ¿Qué significa la pulpotomía? La eliminación quirúrgica sería del paquete vasculonervioso del diente o la pieza dentaria a tratar, ¿sí? La cinemática es introducción, rotación de 360 grados y retiro. Generalmente hay que rotar más de 360 grados y a veces inclusive varias veces de rotación porque, bueno, porque no engancha el tejido pulpar o porque simplemente no sale. Entonces, por ahí más tiempo de rotación. A ver si hay algo más acá de fabricación. Ahí está. La representación gráfica, todos los instrumentos tienen una representación gráfica. ¿Qué es la representación gráfica? Lo único que es la forma en que ustedes, al mirar la caja, puedan saber qué instrumento es. Y la representación gráfica del tiranervio es esta imagen que ustedes ven acá, que es una estrella como de 8 puntas, ¿sí? Y la fabricación se fabrica a partir de un vástago metálico, el cual presenta, dice, barbas levantadas formadas a partir de los cortes que se le generan. O sea que es un vástago metálico que lo que hace es, se le hace unos cortes y se levanta como púas, ¿sí? Por eso también es un instrumento que es delicado. Si ustedes tienen un conducto muy estrecho, realmente no es aconsejable introducir un tiranervio hasta que se dilate el conducto. O sea, hay que primero dilatar con otro instrumento, que sea, por supuesto, más flexible y más seguro, y en el caso que el conducto esté más dilatado, se puede hacer una extirpación con tiranervio o simplemente utilizarlo en conductos amplios, ¿sí? A ver acá, ensanchadores o escariadores. Este ya es otro instrumento, también el escariador es un instrumento que prácticamente se ha dejado de utilizar. Se puede utilizar igual, pero la verdad es que prácticamente se ha dejado de utilizar. ¿Por qué? Porque las limas K, que es el instrumento que vamos a ver después del escariador, cumple la misma función que el escariador. O sea, nosotros podemos hacer la función de escariado con la lima K. Entonces, realmente, este instrumento prácticamente no se utiliza más. Función, escariado. Cinemática, introducción, rotación 1/4 de giro, apoyo en 2 paredes y retiro. Entonces lo que hace es, al girar, al rotar, corta dentina y retiro. Entonces, introducción, rotación de 3/4 y apoyo contra 2 paredes y retiro. Está fabricado por torsión a partir de un vástago metálico de sección transversal triangular. Entonces la representación es un triángulo. ¿Ven?
Vástago metálico de sección transversal triangular, entonces. El escariado nosotros lo realizamos en los primeros 2 o 3 milímetros más apicales de la raíz o del conducto radicular, ¿sí? Serían los dos, digamos, los 2 últimos milímetros del conducto radicular, ¿sí? Más apical. Ahí es donde se produce o se realiza la función de escariado. Escariado del tipo K, ahí tienen la foto simplemente para ver cómo viene. Por supuesto, todos vienen numerados en las 2 series que nosotros utilizamos, ¿sí? Del 15 al 40 y del 45 al 80, que son las series que se utilizan en clínica, ¿sí? Por supuesto que hay otras series que después veremos. Limas Gestron. Las limas Gestron, la función es limado de un tercio medio y coronario del conducto. En lo posible no introducimos limas Gestron en el tercio apical, salvo que el conducto obviamente esté dilatado, porque también por la forma de esta lima, lo que tiene es que es muy retentiva, se clava en la dentina, y lo que pueden producir es fractura instrumental. Entonces, limado lo posible en un tercio medio y coronario. También la lima Gestron suple la función del tiranervio, la misma función que ustedes podían realizar con el tiranervio, lo pueden realizar con la lima Gestron. También por las características estructurales o por las características de diseño de la lima Gestron. Pero la lima Gestron no va probablemente a extirpar en forma completa de una vez el tejido pulpar como podría hacerlo el tiranervio, porque el tiranervio, cuando el tejido pulpar está completo, como por ejemplo en un incisivo central, si ustedes giran el tiranervio, generalmente enganchan el tejido nervioso y sale todo completo el tejido pulpar. Sin embargo, con la lima Gestron se lo va como cortando en secciones, o sea que va saliendo de a pedazos del tejido, ¿sí? La cinemática, introducción, apoyo contra una pared y tracción. ¿Por qué? Porque la lima Gestron, la función principal de la lima Gestron es el limado. Es una lima agresiva, de mucho poder de corte. Entonces, a la vez que lima rápidamente, porque rápidamente produce el limado de la dentina, la característica que tiene es que genera pequeñas ranuras. Entonces el limado va a ser como muchas ranuras en la pared, que después hay que alisarlas. Estas ranuras se pueden alisar limando, después de limar con la lima Gestron, limando con una lima K, ¿sí? Porque por las características de diseño de la lima K, es una lima más delicada y lo que hace es emparejar el limado de todas las paredes, ¿sí? Si ustedes miran su cajita de endodoncia, la representación gráfica de estas limas es un redondo. Entonces, cuando ustedes miran el manguito de arriba, ustedes ven el redondito y el número. Entonces, ustedes ya saben que esa es una lima Gestron. La localizan por la representación gráfica. Está fabricada por torneado, dice, a partir de un vástago circular. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Lima Gestron. Fíjense, la característica que tiene de diseño es que parece que fueran conitos o pinos encimados uno encima del otro. ¿Sí? Y también, si ustedes miran acá, van a ver las longitudes en que viene de 21, de 25, de 28 y de 31. Nosotros las longitudes que manejamos en la cátedra son 21, 25 y 31, ¿sí? Del 15 al 40, del 45 al 80, y hay una serie más grande que es de 90 a 140 que nosotras no utilizamos en la cátedra, ¿sí? O por lo menos no se les exige, ¿sí? Lima Gestron, ahí tienen. Y la famosa lima K.
La lima K es la lima más versátil de todas las limas, porque la lima K puede suplir a todas las otras limas. Porque la lima K, si bien es más delicada, también puede hacer la extirpación de tejido pulpar, tal vez con menos efectividad, pero también puede ir rompiendo y sacando de a pedazos el tejido pulpar. Cumple la función de escariado y cumple la función de limado, o sea, lo cual quiere decir que si ustedes tuvieran solo limas K, podrían lo mismo hacer un tratamiento de conducto o una endodoncia o una biopulpectomía sin ningún problema, pero por supuesto que cada instrumento aporta algo, ¿sí? La función que puede cumplir son cateterismo. ¿Qué es el cateterismo? La exploración del conducto. Ustedes cuando tienen, por ejemplo, un caso clínico de una biopulpectomía total, acuérdense de esto, si es una biopulpectomía, ustedes van a hacer cateterismo. ¿Por qué? Porque el tejido pulpar está presente, porque se supone que no hay una infección, ¿sí? Entonces ustedes pueden ingresar a explorar el conducto radicular. Entonces hacen cateterismo o exploración del conducto. Si fuera una necrosis o un tratamiento de conducto o lo que se llama una gangrena pulpar, obviamente no van a hacer cateterismo, acuérdense de eso, porque lo que ustedes estarían haciendo es trasladar las bacterias que están en cámara hacia el conducto. Entonces, cateterismo únicamente si hay vitalidad pulpar en un primer momento, ¿sí? Entonces, función, cateterismo, limado y escariado, dice, que son las funciones. Fabricación, están fabricados por torsión a partir de un vástago cuadrangular o triangular. ¿Sí? La verdad, yo no les quiero mentir, pero a mí me parece que hay un error en el Power, después lo vamos a ver, pero la realidad es que las limas Gestron para mí no están fabricadas por torsión, o sea, puede haber una pequeña torsión, pero también están, se producen con desgaste también, ¿sí? Porque la verdad es que el vástago, el que está producido estrictamente por torsión es la lima K. La lima Gestron tiene también como un tallado de la lima, un tallado, sí, del vástago para crear esas formas cónicas. Y están fabricados a partir de un vástago cuadrangular o triangular. Puede ser cuadrangular o triangular. Cuanto menos material tenga la lima, más flexible va a ser. Entonces, siempre una lima de diseño triangular va a ser más flexible que una lima de diseño cuadrangular, ¿sí? Pero la representación gráfica de la lima K, para diferenciarla de la lima Gestron y del escariador, es un cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miren su cajita, van a ver un cuadradito que lo va a diferenciar entonces de los otros instrumentos. Y acá, K-File, un tipo de lima, limas K, obviamente, y también acá la misma que la anterior, las longitudes 21, 25, 28 y 31, y el diámetro de las limas de 15 al 40, del 45 o taper, diámetro o taper, acuérdense, de 15 a 40, de 45 a 80 o de 90 a 140. El taper de la lima es justamente esa conicidad que tiene la lima. Limas, acá pueden ver la diferencia en el diseño. Las limas K, el escariador K y las limas H. Fíjense cómo la lima H es bien como un pinito arriba del otro. Esta sí, claramente por torsión, y este también, obviamente por torsión, pero las espiras están mucho más separadas en el escariador, están mucho más separadas, y en las limas están mucho más juntas las espiras. ¿Por qué en el escariador están separadas? Porque la idea era que en el escariado, que uno hace en la parte apical,
tenga como las espiras separadas para poder, al rotar, empaquetar la dentina que se corta entre esos espacios entre las espiras y poder retirar la dentina. Sin embargo, la limaca, como hace limado, es como que no necesitaba ese poder de tener espacios para poder empaquetar la dentina, digamos. Diferencias entre limaca y escariadores K, ahí ven en el diseño cómo es diferente. ¿Qué relación existe entre el corte transversal, la flexibilidad y la capacidad de corte? Entre el corte transversal, la flexibilidad y la capacidad de corte. Obviamente que la lima, cuando es más contundente en cantidad de masa, va a tener mayor cantidad de poder de corte, porque es más dura, ¿sí? Y cuanto más flexible sea, menos capacidad de corte, porque va a ser más, justamente porque se va a doblar, ¿sí? Pero a la vez, la flexibilidad lo que nos da es la posibilidad de entrar en las curvaturas del conducto radicular sin que se rompa el instrumento, ¿sí? Entonces, se gana por un lado, se pierde por el otro, pero a nosotros realmente también nos interesa que el instrumento obviamente no se corte. Corte transversal del instrumento, ahí tienen la lima K de corte cuadrangular, el escariador K de corte triangular y la lima Gestron que parece, si ustedes miran al cortar, digamos, parece una lágrima. ¿Sí? Generalidades y diferencias. Bueno, ahí ven claramente son diferentes. ¿Sí? Limas tipo K, bordes cortantes, ahí ven en las espiras están los ángulos de corte. Ángulo, borde y radio, bueno. Ángulo de corte. El ángulo de corte, ven, es lo que se forma con el borde del filo del instrumento, digamos, y el cuerpo o radio del instrumento. Y acá, ángulos de incidencia de corte. Yo voy a tratar de explicar esto, a ver si se entiende, porque la verdad que a mí también me cuesta por ahí entender. Ángulos de corte. Los ángulos de corte, que serían, ¿cómo está? ¿Vieron las espiras estas que les mostré antes? Que es como el... A ver, vamos para atrás de nuevo. ¿Ven el borde este de corte, digamos? ¿Sí? Que se forma, como les dije, forma ángulos de corte ese borde respecto al cuerpo, al instrumento. Si el ángulo de corte es positivo, es cuando la espira está inclinada respecto a la pared dentinaria hacia donde se aplica la fuerza. Entonces, el ángulo de corte va a ser positivo si la espira está inclinada hacia el mismo sentido donde yo aplico la fuerza. Entonces, ahí corta más, ¿sí? Porque es como que yo aplico el ángulo o el borde cortante del instrumento contra la pared dentinaria y a la vez ese ángulo de corte va en el mismo sentido que yo aplico la fuerza, ¿sí? Sin embargo, en el ángulo negativo de corte, si la espira esa está inclinada con respecto a la pared dentinaria en sentido contrario a cómo se aplica la fuerza, corta menos. O sea, si mi ángulo de corte para donde yo realizo la fuerza con la mano, digamos,
apretando contra la pared, si la espira esa o el ángulo ese de corte está en sentido contrario a donde yo mando la fuerza o aplico la fuerza contra la pared, digo que el instrumento o ese borde cortante tiene un ángulo negativo, entonces corta menos. Y es neutro si la espira esa incide perpendicularmente a la pared dentinaria, el poder de corte va a ser neutro o intermedio entre el ángulo positivo y el negativo. ¿Se entiende? Sí, doctora, se entiende. Claro, o sea, si el ángulo va en el mismo sentido de la fuerza, es positivo. Si el ángulo va en sentido contrario a la fuerza, sería un ángulo de corte negativo. Y si incide perpendicularmente, que no es ni positivo ni negativo, es un ángulo de corte neutro. Bien. Angulaciones de la punta. Las puntas, la angulación de la punta es justamente esto, ¿ven? Cuanto más chata sea la punta y más abierto esté el ángulo, la angulación va a ser mayor. Y cuanto más puntudo el instrumento, la angulación de la punta es menor. Cuanto más chico sea ese ángulo de la punta, el instrumento es más agresivo. Entonces también hay que tener en cuenta eso cuando uno mira el instrumento, ver que no dañe la pared o sea, que no dañe la pared del conducto. Porque un instrumento de una punta de angulación muy cerrada, lo que puede hacer es marcar las paredes del conducto. Por eso los instrumentos de nuevo diseño lo que están apuntando es hacia tener una punta más de ángulo más abierto y puntas inactivas, o sea que no lastimen la pared del conducto, porque lo que le pasa muchas veces, sobre todo cuando uno no tiene habilidad manual o uno no está acostumbrado, es que por ahí el conducto dobla y ustedes quieren seguir de largo. Entonces, si el instrumento ustedes presionan contra la pared y tiene una punta muy activa, porque es muy cerrado y entonces por ende muy puntudo, por decirlo de alguna manera, puede atravesar la pared de dentina. Por eso, dentro de lo que es instrumentos de nuevo diseño, lo que se intenta es eliminar esa punta agresiva. Ángulo de transición, eso es, el ángulo de transición, cuanto más abierto sea, vamos a tener menos punta. Ángulo helicoidal. Bueno, cómo se ve la angulación ahí, de acuerdo siempre de acuerdo al filo, ¿no? Instrumentos para cateterismo. Estos son instrumentos, ¿vieron la función de cateterismo que les decía que dentro de los instrumentos que nosotros utilizamos para hacer cateterismo son las limas K pequeñas, como por ejemplo la lima K número 15 podemos utilizar, y hay una serie especial que es más chica, que creo que, no, ustedes no vieron todavía, hay una serie más chica de instrumentos, porque acuérdense que la primera serie va de 15 a 40, y hay una serie especial que es más chica, que tienen instrumentos número 6, 8 y 10, que son rosado, lila y gris y lila, perdón, rosado, gris y lila. Esos instrumentos son ideales para realizar cateterismo porque son instrumentos más pequeños y más de diámetro más pequeño y más flexibles, ¿sí? Pero aparte de eso, hay instrumentos que vienen especialmente para hacer el cateterismo o permeabilización del conducto, que son, por ejemplo, estos, ¿sí? La C-File de Mayefer, la Profinder, ¿sí? Pero son instrumentos que uno compra aparte, ¿sí? Y que generalmente son más caros. Entonces,
por eso no se les exige en la cátedra y se utilizan generalmente las limas o de serie especial, la de 6, 8 y 10, o la lima 15. La Pathfinder también. Pero eso no se van a acordar. Los nombres, yo la verdad, sí, por ahí me acuerdo cada tanto algún nombre, pero no es que me acuerdo todos los nombres. Pero eso para que tengan en cuenta de que hay instrumentos especiales para cateterismo, que son más flexibles, más pequeños, etcétera. Nada más. Dejar de compartir, a ver si los veo. Acá, a ver si puedo cerrar esto, aguanten un ratito. Bien. Esto es a modo de introducción, creo que tenemos, a ver, no. Lo que tenemos que ver después es estandarización del instrumento. Que eso vendría a ser, justamente ahí van a entrar los distintas, las limas de la serie especial, las limas de primera y segunda serie, que vendría a ser el tamaño del instrumental que ustedes van a utilizar. Eso es la estandarización, o sea, darle un nombre y apellido, un tamaño a cada instrumento sería, ¿sí? Eso va a ver en la clase que viene. ¿Alguna pregunta respecto a esto que pueda aclarar? La verdad que este es un tema árido, no es clínico, no es nada, así que lo que sí pueden hacer es leer un poquito de instrumental si tienen ganas de leer. Creo que en inglés hay bastante para leer de instrumental. ¿Y qué más? Bueno, la clase que viene es estandarización, así que si algo quieren leer de estandarización para saber, vamos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada nuevo? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. ¿De qué sirve de qué depende la rapidez con la que salga el conducto, la pulpa del conducto? ¿De qué depende la rapidez? O sea, la facilidad con la que salga. De la integridad, más que nada. Si ustedes tienen una pulpa, que está vital, ¿sí? Y que está íntegra, generalmente, y en un conducto amplio, la pulpa va, generalmente al enroscarlo con el tiranervio, sale completa prácticamente, ¿sí? Pero eso es una pulpa que está inflamada, pero íntegra, ¿se entiende? Ahora, cuando empieza a haber un proceso mixto, porque acuérdense que uno a veces tiene una biopulpectomía, pero que no deja de ser un proceso mixto, porque a veces la pulpa empieza por la presión de la inflamación, a su vez empieza a necrosarse, y entonces ahí el tejido pulpar es como que se debilita, y entonces cuando uno engancha empieza a salir de a pedazos en vez de salir completo, ¿sí? Más que nada eso, a la integridad que vos tengas del tejido pulpar, es lo principal, digamos. Y después la técnica por ahí, si le erras de técnica, por ahí te sale un pedazo y te queda media pulpa adentro y tenés que ir desgarrando. Pero más que eso, creo que no, nada más, no hay nada que incida, digamos. Más que nada la técnica por ahí. ¿Sí? Sí, profe, entendí. Bien. Por eso depende la lima que usted dijo, que con la lima acá se cumplía todas las funciones, cumplía la función de tiranervio y todo. Sí. O sea, que con eso nosotros estaríamos o tratando una necrosis o una biopulpectomía. Claro, porque acuérdense que la lima acá, vos lo introducís y apretás contra una o dos paredes para poder estirar hacia abajo y limar la pared. Bueno, cuando vos vas a hacer una extirpación con una lima, lo que vos haces en definitiva es entrar en el conducto, apretar el tejido pulpar contra la pared y estirarlo hacia abajo, ¿sí? Pero como a su vez, como no es, no es el instrumento indicado de alguna manera, eso va desgarrando. ¿Entienden? Perdón, es el timbre de mi casa. Eso va desgarrando, ¿sí? Y sale de pedacitos, no sale todo junto, ¿se entiende? Perfecto. Bien. Bueno, chicos,
sé que están ansiosos de conocimiento, iremos de a poquito con tranquilidad. Tienen varias clases todavía para dar, así que bueno, los dejo ir.